Queríamos empezar este pequeño conversatorio, Jorge, preguntándote cómo nace tu inclinación hacia la investigación sobre el punk y cómo se te ocurre en el fondo estudiar musicología. Ya, van súper de la mano esas dos preguntas, porque una vez que yo egreso de la carrera de licenciatura en educación en historia, tuve la suerte, tal vez, de empezar a hacer clases en Instituto Arcos, a chicos que estudiaban música, teatro, diseño, videojuegos, etcétera. Entonces, desde la historia como que empecé a abordar la música. Pero claro, uno siempre quiere como profundizar un poco más los conocimientos, etcétera, y aparece la oportunidad o abre justamente ese año el magíster en musicología latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces dije yo, ya, pues aquí, démosle. Entonces ahí postulo y había que presentar un anteproyecto de tesis. Y dentro de ese anteproyecto, ahí surge, bueno, producto de estas clases también, un poco me daba cuenta de que había un vacío en el punk en cuanto a investigación. Me hubiese gustado, y en primera instancia lo primero que se me ocurrió para presentar este anteproyecto tenía que ver con la música electrónica de los 90. Siempre me ha llamado la atención un poco esa camada de músicos alemanes que llegó al país, muchos hijos de exiliados, Chica Paula, Villalobos, etcétera, y cómo se arman estas primeras raves en Santiago, Parque O'Higgins, Parque Almagro. Bueno, tiene que ver mucho con la independencia, con la autogestión, entonces eso es lo que más me llama la atención, y bueno, justamente la electrónica tenía un poco de esto, pero no había muchos documentos ni investigaciones que dieran cuenta de aquello, y ya se acercaba el plazo para presentar este anteproyecto, pero muchos de los músicos que aparecen en la escena independiente electrónica de la década de los 90 se repiten en los 80. Llámese Fiat 600 con los Pinochet Boys, los mismos con Electrodomésticos, Falla Eléctrica con Emociones Clandestinas, el mismo Jorge González también con las cumbias, ¿cierto? Que también en los 80 tuvo su participación, etcétera. Entonces, bueno, agarré estos nombres y me di cuenta que habían como, se dividían en dos géneros, estilos musicales más o menos, estaban emparentados de todas maneras, pero era como la New Wave y el punk. Y desde la New Wave ya habían investigaciones ya que habían abordado este periodo, y así que me incliné hacia el punk. Y ahí va partiendo un poquito esta investigación que en primera instancia se basó siempre en la década de los 80. Esa fue la idea mía, porque también me encuentro con algo bien interesante y particular con respecto a lo que pasaba en Latinoamérica, que el género del punk en Chile empieza a tener vinculaciones interesantes con artistas plásticos, con poetas, con la performance, con el teatro, con espacios contraculturales, que si bien en, no sé, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina se había dado, pero no con tanta fuerza y con tanto emparentamiento con ellos. O sea, no sé, la Galería Gucci tocaba, había una exposición de un lanzamiento de un grupo de artistas plásticos y tocaban, no sé, un grupo de punk. En Matucana pasaba exactamente lo mismo, en el Trolley pasaba lo mismo, por ahí un grupo punk, no sé, musicalizaba una obra de teatro, etcétera. Entonces, y eso no pasaba en Argentina, por más que Cemento, por ejemplo, que es el lugar donde parte este género en Argentina, parte efectivamente con la performance y el teatro, pero fue como una transición. Se fueron los artistas de teatro, los actores, y llegó la música. No fue como que se mezclaron mucho. En Brasil no pasó lo mismo, en Uruguay tampoco, en Perú tampoco. Siempre fueron escenas dedicadas básicamente a la música. En cambio, en Chile se da esto que es bien diferente a cómo se dio en Latinoamérica. Y eso también me llamó mucho la atención en primera instancia cuando comienzo la investigación. O sea, tú partes interesado por la electrónica eh, y derivas al punk, digamos, post-punk, que es bastante Claro, lógico porque después de todo el post-punk como que hace todas esas mezclas de vanguardia con el modernismo, grupos ingleses haciendo, qué sé yo, arte del ruido,
generando espacios, digamos, desde la confluencia de arte. Como que tiene harta lógica. Claro. Digamos. Sí, sí, tal vez hoy día uno podría decir, oye, qué raro igual, no sé, por dónde uno podría emparentar estos dos géneros, estilos musicales. Pero efectivamente muchos, o estos dos géneros en particular, tienen mucho que ver con lo que tú comentas, la experimentación. O sea, desde los movimientos futuristas, ¿cierto? Con el ruido, ya toma la electrónica algunos de estos elementos, y por otro lado, y sobre todo en Chile, con bandas como Pinochet Boys, que compran cajas de ritmo, graban, no sé, golpes con tambores, con cadena, etcétera. Hay mucha experimentación en aquello. Y por otro lado, el grupo Dada, que también es otro grupo que sin saber tocar ningún instrumento, comienzan a experimentar con ciertas sonoridades. Recién a fines de la década de los 80 es cuando el punk es un poquito más como lo conocemos hoy día, con ese guitarra bajo batería, pero a mediados de los 80 había mucha experimentación y ¿quién lo podría decir? Tal vez tiene que ver con esta vinculación que había con diferentes vanguardias artísticas en la década de los 80. Así que, y lado y por otro lado que también se pueden emparentar, que tiene que ver efectivamente con el hazlo tú mismo. O sea, efectivamente aquí la escena electrónica en la década del 90 no habían, por más que llegan a Chile los diferentes sellos multinacionales, llámese BMG, llámese Warner, Universal, etcétera, Sony Music. EMI no, porque EMI ya venía desde los 80 con un montón de agrupaciones, pero todas estas bandas, o sea, perdón, todos estos sellos multinacionales, efectivamente, a donde apuestan es por las bandas de rock. Llámese desde Chancho en Piedra, desde Los Tres, desde La Ley, Javier Aparra, etcétera. Es ahí donde efectivamente la industria pone un dinero y invierte en millones de pesos en hacer videoclips, o si iban a grabar, qué sé yo, la Javiera Parra iba a grabar a Inglaterra, etcétera. O sea, la industria efectivamente ahí es donde pone su ojo. Y en cambio la electrónica no. La electrónica, por otro lado, en los 90 empieza a desarrollarse a través de las primeras fiestas rave, y que se hacían muchas de ellas al aire libre, Parque Almagro, como había comentado anteriormente, el Parque O'Higgins, y había en un par también de discotecas donde también se desarrollaba este género musical. Al igual que en los 80. En los 80 también, llámese Matucana, llámese el Trolley, llámese la Galería Bucci, Constitución, etcétera, también eran espacios donde prácticamente se pagaba muy poco para acceder a ello. Y eran también fiestas multiculturales de muchos colores que duraban todo el día. No era solamente una tocata, sino que en el día había una obra de teatro, una presentación de fotografía, plástica, etcétera, y después tocaban las bandas, y entre medio aparece una performance de, no sé, Las Llevo al Apocalipsis, o las mismas, las Cleopatras, qué sé yo, también eran parte de estos espacios. Entonces, había como una apertura. Creo yo que había como... Estaban ávidos de que llegaran distintos colores a darle a la música. Claro, yo creo que esta filosofía del hazlo tú mismo abre harto las puertas para que en realidad la música pueda adoptar otras formas de creación, digamos. Imagínate que la forma de cantar del punk, ya que no importara si estaba afinado o no, digamos, que eso no fuera un tema, digamos, y si uno considera digamos, unos años antes, en el rock progresivo, qué sé yo, o el rock clásico, la voz era un elemento muy importante que tenía que estar afinado y era casi una voz como una voz trabajada, digamos. Claro. Y el punk rompe con eso, rompe con esa estética completamente y te permite entrar otras sonoridades y bueno, con eso se abre, ¿cachai? Se abre todo y por eso yo pienso que mucha gente que no es de música entró también a hacer música, gente del ámbito del diseño, gente del ámbito del teatro, acá que sé yo, la banda El Pequeño Vicio está, en ese caso gente del teatro que se pone a hacer música, o gente del arte, derechamente, que empieza a hacer música, con otras definiciones de qué es lo que es hacer música. Lo mismo electrodoméstico, porque está ahí, que su primer disco parte de un, claro, parte de un examen de títulos, si mal no recuerdo, de artes visuales. Sí, justamente. De la Católica, parece que era. Claro, en la no Católica. Recuerdo, sí, la Católica. En la Católica, entonces, claro, ahí como que entran nuevas prácticas creativas, fuera de la música.
Da la impresión de que la década de los 80, y bueno, en el concierto internacional, llámese Inglaterra o Estados Unidos, en los 70, se agotan un poco esta, esta manera de producción musical, por ejemplo, como tú comentabas, con esta voz, ¿cierto?, muy cuidada, con el saber dominar los instrumentos. Recordemos que ya la música progresiva, la música de los 60, parte de los 70, habían canciones de 10 minutos con unos solos de guitarra muy Claro. largos, batería, había una dominación del instrumento, y da la impresión de que no cualquiera podía ser músico, ¿cierto? Ya los músicos estaban en una esfera ya endiosados, bandas ya con sus propios aviones, los Led Zeppelin tenían hasta, no sé, una chimenea dentro del avión, ¿cachai? Bueno, también el otro golpe que sufre este movimiento del rock progresivo, rock clásico, como se le conoce, ya empiezan a fallecer sus grandes ídolos, ya comienzan los entre el 71 y el 73, ya Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Claro. se agota un poco esto también de los excesos, del experimentar con drogas, etcétera, y bueno, precisamente ya a mediados de los 70, ya, claro, irrumpe un poco el punk, con chicos que ni siquiera sabían tocar instrumentos. O sea, ya de partir con eso ya podríamos decir que efectivamente rompen un poco esta lógica que la industria estaba manejando, ¿cierto? Desde estas bandas con un dominio amplio, ¿cierto? De los instrumentos y de la musicalización. Acá exactamente todo lo contrario. Temas cortos, o sea, el primer disco de Los Ramones no hay ninguna canción que dure más de 3 minutos. El primer disco de Clash del 77, hay una canción que dura más de 3 minutos, que es un cover. Entonces, ahí hay varias cosas ahí que vamos viendo que efectivamente van rompiendo con estos cánones que tenía la música, por lo menos hasta comienzo de la década del 70. Claro, aparte que en el mismo hecho de esta sobreproducción, por así decirlo, creativa del rock progresivo, y los músicos se empiezan a transformar como en estrellas de rock, llenando estadios, digamos, muy, muy ídolos, y eso parece también traicionar como el relato del rock inicial, digamos, esa promesa de que contracultural, que iba a romper, digamos, el sistema y la cultura de masa, y que al final termina siendo parte de eso, y parece que a los punks tampoco se sienten traicionados, digamos, y tampoco les gusta ese lado. Sí, sí, hay una juventud ahí. Me tocó leer, ahora que me acuerdo, un libro de Luca Prodan. Luca Prodan, recordemos que él fue parte de la juventud de mediados de los 70 en Inglaterra, y él Claro. vio a Pink Floyd en vivo, vio a un montón de agrupaciones de esta época, y él hablaba de que se forma una generación de los convertidos, que eran estos convertidos de los hippies, que andaban como viendo estos lugares, qué sé yo, y aparece esta nueva música con The Clash y con Sex Pistols, con Damned y todas estas bandas, y ahí Luca comenta que eso fue un batatazo para muchos jóvenes que se raparon el pelo, se cortaron el pelo, qué sé yo, cambiaron su vestimenta, porque ya encontraban viejo esto otro. Ya encontraban viejo a la gente que escuchaba Pink Floyd, Claro. a la gente que escuchaba, qué sé yo, Led Zeppelin, The Purple, etcétera, ya como que se habían avejentado un poco esta generación. Pues entonces ahí Luca Prodan ahí en este libro como que habla un poco qué pasaba con esta juventud de transición, por llamarle tal vez de alguna manera. Y no por nada, por ejemplo, Johnny Rotten de Sex Pistols, dentro de sus primeras presentaciones, andaba con una polera que decía yo odio Pink Floyd. Que decir eso en la época, tal vez era como decir en los 90, después del Unplugged de los tres, no sé, yo odio a los tres. ¿Quién podría andar con una polera así? ¿Cachai? No sé, algo así. Pero claro, ahí rompen un poco con toda esta lógica, esta nueva generación. Oye, yo hace rato que quería decir algo, a ver si... Así te noté. Tener el por favor. Minuto, quedó en el tintero, porque cuando empezó a hablar Javier del repertorio, y bueno,
después tú seguiste el hilo de esa conversación, me acordé que al leer el libro hay un momento que encontré sumamente alucinante en relación al repertorio, y es cuando tú citas a unos músicos y dices que interpretaron Händel y Bach. Yo ahí como que encontré que había, pero como un acto como de recurrir al canon prácticamente, y dije, no, dije yo necesito saber más de esto es Ese es alucinante. de Vida y Muerte. ¿En qué momento se les ocurre hacer eso? O sea, Mira, yo recuerdo que conversé con el vocalista de esa banda y me habló de esa presentación, que creo que fue la primera presentación de ellos en Matucana. Y tampoco fue algo tan elaborado, sino que un par de días antes alguien apareció con esta cinta y uno de ellos dijo, oye, ¿y qué pasa si la ponemos como introducción? No recuerdo si era la introducción o era el final de la presentación, y aparte llevaron una Biblia, y bueno, él me comenta que también la Biblia no se dio mucho, pero estaba la Biblia, la dejan ahí, ¿cachai? En el escenario y ponen esta música y qué sé yo, y arman también ahí hay una preocupación, ¿cierto?, de la puesta en escena de esta agrupación. Que ellos comentaban que se preocupaban un poco más de lo más oscuro, Clan of Simon, The Cure también, y ese tipo de cosas. Había una preocupación por este lado oscuro de la música. Y que, claro, estos lugares siento yo que daban la pauta un poco para experimentar con diferentes géneros musicales. Ya te comentaba anteriormente que, claro, estaba el grupo Contingencia Psicodélica de la Universidad de Chile, un colectivo de pintura, donde ellos se autodefinían como un colectivo punk de arte y exponían sus diferentes obras plásticas, ¿cierto?, mientras los punk tocaban su música. También te comentaba anteriormente, los Pinochet Boys son quienes musicalizan una obra de teatro de Vicente Ruiz, Medea, Melodrama Pop. Entonces aquí vamos viendo que más allá de la música hay un contexto artístico donde yo puedo jugar con diferentes elementos. Y eso fue bastante, yo creo, interesante de esta juventud que tuvo la oportunidad de ir un poquito más allá de la música en sí, sino hay que adornar, ¿cierto? Preocuparse un poco más allá de la puesta en escena, la performance, etcétera. Entonces, es interesante cómo eso fue, hoy día lo vemos como algo que fue parte de la historia de la música, un poco la música local. Tal vez fulano también jugaba con la performance y hacía como cosas diferentes, pero no sé si en los 90 ya, yo creo que eso ya realmente ya se pierde. Hacía, no sé, me gustaría encontrar una banda que jugara con otro elemento. Pasaba mucho, mira, ahora que me acuerdo un poquito, los Virus, en una de sus primeras presentaciones, tenían mimos que entraban al escenario y interactuaban con ellos. Hay una presentación que aparecen como vestidos como con batas, como doctores, y aparecen actores que irrumpen en el escenario. Luca Prodan también sumo, volviendo nuevamente a esta banda, también hay una presentación en el Astor donde aparece un mimo y les sirve trago y empieza a bailar con los músicos y ellos están tocando. Entonces, da la impresión que los 80 se prestó para jugar con estos elementos extra musicales. Sí, había una efervescencia creativa. Como que Sí, ahí la idea de apagón cultural no hace justicia a eso, ¿eh? Ni tampoco al movimiento de las peñas. Tanto queda nuevo las corto, peñas. claro. Claro, como que... Sí, ahí hay un concepto ahí de apagón cultural que yo creo que está ahí, no está todo dicho, porque hoy Claro. día, claro, si hablamos efectivamente de apagón cultural, yo entiendo por una época, un periodo histórico donde no pasó mucho, pero aquí nos damos cuenta, claro, por un lado tenemos las peñas, que se empiezan a desarrollar ya desde el 75, 74, donde también acá también pululaba tanto el teatro como la música. Acá habían peñas donde el carandiru,
no recuerdo el nombre en este momento. Bueno, Taller Sol también, donde había harto teatro en esta época. También se mezclaban un poco las diferentes artes escénicas. Entonces también habían cosas. Ahora, que los medios de comunicación oficiales de la época no dieran cuenta de lo que estaba pasando, claro, hoy día podríamos decir a través de los más media, claro, hay un apagón cultural porque efectivamente no aparecía nada. Si uno consulta la prensa de la época, llámese La Tercera, El Mercurio, etcétera, o las mismas radios, no había mucho. En radio, si es que tal vez, no sé, había un par de radios que daban cuenta de aquello. Los medios de comunicación, los canales de televisión tampoco había mucho. Entonces, desde los medios de comunicación masivos, seguramente uno podría asegurar de que hubo un apagón cultural en los 80. Habría que agotar ahí, el apagón más específico. Claro, porque de que pasaron cosas y efectivamente hubieron luces de aquello. Oye, y a propósito de todo ese, digamos, de recuperar y reconstruir todo lo que fue esa efervescente época para el punk, para el New Wave, ¿cómo lo hiciste tú en el libro para recopilar toda esa información que me imagino que no toda está disponible en espacios de conservación de material? Me imagino, estoy pensando en la biblioteca. Todo no lo, me imagino que no lo sacaste, las carátulas de cassette que tú presentas ahí, no sé si las encontraste en la biblioteca, ¿no? El mismo rescate de memoria que haces con las entrevistas, digamos, hay como toda una serie de afiches, digamos, toda una serie de documentos que tú reúnes para poder armar todo este puzzle. ¿Cómo lo hiciste ahí para recopilar todo eso? ¿Por dónde anduviste dando vueltas? Sí, este tipo de música, claro, porque no fueron cubiertos por la prensa, no es llegar y consultar, claro, a estos periódicos grandes, qué sé yo, de la época. Sí, yo creo que me sirvió mucho las entrevistas con los mismos cultores del género, donde ellos te iban prestando material, afiches, carátulas de cassette, etcétera. Y la Biblioteca Nacional, en particular el Archivo de Música, también surtió de afiches sobre todo. Yeah. De afiches, y se dio, claro, la coincidencia de que el sello discográfico Alerce realizó una donación importante a la Biblioteca Nacional. Y ahí había mucha información, mucho recorte de prensa también de la época. Da la impresión de que Alerce tenía su propio archivo de prensa, con las bandas obviamente que ellos cubrían. Y claro, justamente hay un segundo momento en la década de los 90, a comienzos de los 90, cuando aparecen estas bandas que dan cuenta hasta el día de hoy del género musical, como Bebés Paranoicos, Miserables y Fiscaleados, con la distribución de Alerce. Entonces ahí se abrieron varias ventanitas, aparte también en lo visual, la participación de Gonzalo Donoso. Tuve la oportunidad de conversar con Gonzalo Donoso, me invitó a su casa para que fuéramos a elegir las fotografías que él tiene. Entre tantas, recordemos que él ha trabajado desde David Bowie, Marilyn Manson, Charly García y de ahí para abajo, ¿cachai? Entonces, fue muy ameno esa junta, y ahí fuimos eligiendo material y me contaba un poco ahí qué pasó en cada foto y qué sé yo. Entonces, eso fue bien entretenido, como armar ese puzzle de historia, de gráficas también, que el documento también te habla. El documento, el afiche también te da un montón de pistas con las cuales tú puedes formar un texto. Hay un afiche que recuerdo mucho ahora, que el de la banda 101, la banda de Joe Strummer, del vocalista de Clutch, donde en primera instancia, la primera presentación de 101, la banda se llamaba 101 and the Guaso, que era porque Joe Strummer le había llamado la atención un poco este nombre por Álvaro Peña, que ahí conoce la palabra guaso. Y por otro lado, el afiche era en beneficio de los exiliados políticos en Europa. Entonces ya ese afiche ya de por sí solo ya te va dando pista un poco del contexto, un poco qué pasaba con la banda, que era la primera presentación,
poco era reunir fondos, ¿cierto?, para los exiliados políticos de Chile por el golpe de Estado. Entonces, el documento, el afiche también como documento, también te entrega varias pistas de lo que está pasando en aquella época. Sí, yo al leer el libro noté inmediatamente que ya hay en él como bastante material visual, y pensaba todo el rato que es como para hacer otro capítulo, ¿no? Como ver cómo se gesta como toda la parte audiovisual, o sea, visual en realidad más que audiovisual, pero no solamente como una fuente que es como está principalmente usado, sino también como un objeto de análisis en sí mismo, digamos. Y eso creo que es como algo bastante único, bastante increíble, que no sé si se da después como en otro momento, ¿no? Como toda esa oportunidad de tener todas esas mezclas de las artes, creo que queda bastante representado, ¿no? Y eso me parece notable, como increíble. Y también, Nelia, sobre todo esos afiches de los 80, de Matucana y todo, no tenía yo otra oportunidad que apelar al collage nomás, porque si uno se da cuenta y uno los ve, es como que hiciste el afiche, lo pegaste ahí, sacaste de una revista, recortaste algo, lo pusiste ahí y vamos poniendo cosas y se armó el afiche. Igual da cuenta un poco de la década de los 80, donde todavía no aparece el computador, donde el diseño gráfico está en otra edad. Entonces también ahí uno va un poco develando un poco las técnicas que, no sé, los mismos artistas tenían o los diseñadores gráficos en aquella época como para hacer afiches u otra cosa que se le parezca. Todo fruto de la autogestión. Y eso es Claro. lo que lo hace tan difícil también, pienso yo, pesquisar algunas cosas, porque son, claro, como son autogestionadas, muchas cosas, como tú dijiste, no aparecían en medios, ni revistas, ni diarios, así que no es llegar a encontrar no es ir a consultar diarios a la biblioteca y te vas a encontrar con esas cosas, como que van por otros lados, digamos. No, y además me parece que cuando se encuentra algo en la biblioteca, como que se genera cierta tensión, ¿no? Como entre el discurso y del diario, digamos, lo que realmente Claro. Ahí no es. Claro. No está. Sí, interesante eso es lo que comentan él igual. Claro, interesante porque me recuerdo cuando encontré el primer reportaje al género del punk en Chile, que lo hace la revista Weekend del Mercurio, donde un poco habla, en el mismo año 77, un poco habla de qué es lo que estaba pasando en Inglaterra. Y claro, ahí obviamente hablan bueno, lo describen también como un género sucio, ¿cierto? La onda pop, hablaban de la onda pop que está media desvirtuada, entonces claro, uno ahí también tiene que tener ojo con esa lectura que se le hace a un género en particular o artista. Claro, además era cobertura al punk afuera, digamos, en Inglaterra. Claro. No es punk acá, digamos, todavía no. Claro. No había por dónde que se desarrollara todavía. Claro, no estaban tan interesados tampoco cuando se desarrolló. Sí. Oye, y a Sí, de hecho, dale. Hablando un poquito de la prensa, no encontré mucho de los 80. No hay prácticamente, salvo en la revista La Bicicleta, Claro, donde hay una cobertura a este primer festival punk que se hace en el Aguilucho, que lo organizan los Pinochet Boys, donde hablan de manera bastante despectiva, que el público iba drogado, que habían tarros de neopren poco menos afuera del espectáculo, que adentro no se entendía absolutamente nada, etcétera. Entonces, como que esos eran los adjetivos que le daba la revista La Bicicleta a este primer festival punk. Y por ahí otro reportaje, y no hay mucho más. No hay mucho más. Esta reunión que se hizo, ustedes lo deben recordar, chiquillos, creo que fue en Café El Cerro, donde junta a la New Wave con el canto nuevo. Ah, ya, en la bicicleta. Jorge González, claro, de la bicicleta, claro. Y aquí llega uno de los que participa, es Daniel Puente, los Pinochet Boys, que también ahí participa, pero son súper escuetos, claro, como cubren este género. Ahí tienen su encontrón con el canto nuevo. Claro, sobre todo con Amaro Labra. Amaro Labra decía, oye, yo no estoy ni ahí quién mató a Marilyn, a mí me interesa saber dónde están mis amigos, dónde están mis compañeros desaparecidos. Bueno, y el Jorge por otro lado le decía, a mí tampoco, no estoy ni ahí quién mató a Marilyn, pero yo
estoy reflejando lo que lo que la prensa a la época le interesa, ¿cachai? Que Claro. un poco eso, entonces, desde la ironía por un lado claro, y el canto Hay, nuevo desde hay una sus distancia compañeros. generacional ahí, se aprecia, no se entienden. Claro, Amaro Claro, Labra no entiende la ironía de Jorge González y del New Wave, que tenía ese toque irónico. sí, po. Sí, o sea, la ironía es un elemento que, que cobra distancia, ¿cierto?, con el género anterior. Efectivamente, la ironía, el baile, o sea, en Claro, las peñas nadie bailaba, no había esa preocupación por mover el cuerpo. Entonces, acá sí, acá no había reparos con respecto a bailar, claro. por nombrar algo. Pero a propósito de esas diferencias generacionales, me parece a mí que lo que dice Clotario Blest, que está señalado en el libro, genera como una mirada totalmente distinta. O sea, yo cuando leí que Clotario Blest como que entendía lo que estaba pasando, los apoyaba, como que estaba con ellos, aluciné, así fue como en otro momento, es que no lo podía creer. ¡Wow! Y fue así como, ¿qué? Así como que lo único que quiero es que Jorge hable más de esto, por favor. No, increíble. Tuve una conversación con Víctor Ortiz, que es el discípulo de Clotario, y él me comentaba que, bueno, por un lado, no compartía o no sentía mucha simpatía por el canto nuevo. Este sector político a Clotario siempre le produjo cierta distancia, guardar cierta distancia, y recordemos que la primera salida que tiene Clotario Blest de la CUT, efectivamente, porque socialistas y comunistas votan en contra de él, o contra su lista, ¿cierto?, para sacarlo de la CUT. Entonces, siempre hubieron esta rencilla un poco entre Clotario y la izquierda. Y por otro lado, claro, o sea, me cuenta Oscar que asistían a conciertos de Los Prisioneros, ¿está ahí? O sea, imagínate Clotario ahí en un recital de Los Prisioneros. Y por otro lado también me cuenta que estos primeros punks que llegaron al país, que ya estamos hablando de fines de la década del 70, 78, 79, visitaban la casa de Clotario. Recordemos que Clotario ya en la década de los fines de los 70 y comienzos de los 80 ya estaba metido con el tema de la Vicaría de la Solidaridad, ¿cierto? Ayudando a las madres, ¿cierto?, que habían perdido tanto hijos, esposos, etcétera. Y en cierta medida había un respeto de parte a la figura de Clotario Blest por lo que él representa. Entonces él efectivamente también podía darse estas licencias de organizar diferentes manifestaciones en la calle que ya se estaban comenzando a dar de manera bastante tibia a fines de los 80. Y llegan estos hijos de exiliados y empiezan a traducir canciones de The Clash, canciones de Los Ramones, canciones de Sex Pistols, y la empiezan a entregar en estas primeras marchas, y frecuentaban también la casa de Clotario, seguramente para organizar este mismo tipo de instancias. Entonces ahí interesante igual es esa parte de la vida de Clotario Blest. Hay algo que me llamó harto la atención en el libro y fue esta disputa, entre comillas, entre Alerce y Emi por el rock chileno, cómo se lo intentan agarrar uno y otro para sí. Eh, ¿Cómo ves tú, ya que anduviste incursionando por la década de los 90, cómo ves tú la industria musical con todo el cambio a la democracia y el rock, digamos, gestándose en Chile ya plenamente? Mira, en primera instancia yo siento que da la impresión de que los más perjudicados a comienzos de los 90 fueron precisamente los rockeros chilenos, porque me da la impresión que por lo menos hasta el 92, 93, la música chilena, la música en español prácticamente no sonaba en las radios. No había producción de discos, prácticamente no había, o ya muy poco. Alerce por ahí a comienzos de los 90, tiene el 91 el de los tres, ¿cierto? Hasta el 93 aparece Profeta y Frenéticos, Paranoicos, La Pose Latina, Los Panteras Negras también por otro lado con sus primeros cassettes, Los Miserables también con su primer cassette, Fiscaleador, etc. Pero estas bandas como que no había una repercusión importante en los medios de comunicación. Incluso en el 92 o 93 se forma la ATR, la Asociación de Trabajadores del Rock, que precisamente se forma como gremio
para tener resonancia en los diferentes medios de comunicación, y sacan el primer compact doble, el que se llama Con el corazón aquí, donde aparecen bandas como Lucybell, que todavía ni siquiera había editado su primer cassette, y un montón de bandas más. Pero se tuvieron que generar ese tipo de instancias para que los medios de comunicación recién empezaran a tomar en consideración el rock nacional. Sí, el carrete, hablando un poco de Conejera, ¿cierto? Y todos sabemos la lamentable noticia hace poco. Conejera, con el carrete, desde el 89 hasta el 94, era el único medio que efectivamente se dedicaba a hacer circular la música nacional. El 93 aparece Extravaganza, que también entre el rock indie, de lo que pasaba un poco en Europa, también empieza a cubrir un poco lo que es la música nacional. Y aparece un elemento determinante, creo yo, en diciembre del 92 aparecen las transmisiones ya del canal rock, de la radio Rock and Pop, donde ellos empiezan a surtirse de material que había quedado como afuera de la radio cooperativa. Entonces ellos iban como a las bodegas, poco menos, de la radio cooperativa, y este single de Los Tres, por ejemplo, y este single, que sé yo, de otras bandas. Y ahí empiezan a surtirse de ese tipo de música, pero que atañe a lo local. Y precisamente ahí es donde aparece ya en 1995, aparece EMI, abordando prácticamente a 10 cassettes de la época, con bandas nuevas, desde Los Cristianes, de Jos Vasconcelos, qué sé yo, la Javiera, etcétera. Invirtiendo pero muchos millones de pesos, y por otro lado se asocia Sony Music con Alerce, también en el año 95, donde Sony Music pone como 100 millones de pesos más y sacan un montón de bandas más, Los Mortos, La Floripondio, siguen trabajando con Los Miserables, Los Primos Chancho en Piedra, que también sacan su primera producción, etcétera. Y por otro lado aparece BMG, y BMG con la subsidiaria Culebra, y Fiscales se va para allá, contratan los peores de Chile, los Entrecalles, etcétera. Entonces aparece Sony Music también con Cráter, donde ya pasada la medianía de los 90 empiezan a circular a música, los Frecuencia Rebelde, los Bandoleros, qué sé yo, etcétera. Entonces da la impresión de que el 95 es un año como un punto de inflexión, un poco donde los diferentes sellos discográficos invierten mucho dinero en las bandas nacionales. Tuve la oportunidad de conversar con algunas bandas donde les pasaban, no sé, al tiro, 4 millones de pesos de una, ya, háganse un video, qué sé yo. Otras bandas iban a grabar afuera, Inglaterra, etcétera. Habían producciones muy grandes, muy importantes, con productores artísticos, ejecutivos, etcétera. Entonces, ahí fue un año importante de la música, y donde hubo una inyección de dinero bastante fuerte. Parten estos festivales grandes también. En diciembre del 95, con menos de 7 días de diferencia, se arman 2 festivales de música chilena, con bandas chilenas. Uno lo organizaba la EMI y el otro lo organizaba Sony Music con Alerce. Y esa cuestión ni siquiera hoy día, yo creo que hoy día el mercado local se podría dar el lujo de siquiera pensar en hacer 2 recitales con las mismas características, trabajando con conceptos diferentes. Recordemos que EMI trabajaba el concepto de rock nacional, y Alerce Sony Music trabajaba el concepto del nuevo rock chileno, claro, con bandas más o menos que andaban por ahí. Entonces, ni siquiera hoy día, con la masividad de festivales que tenemos hoy día, con la experiencia de festivales que tenemos hoy día, daría el mercado local como para hacer algo así. Al leer el libro me quedé como con 2 preguntas iniciales de las primeras páginas, eso quiero decir. Y quizás este ya es como un momento de hacerlas para poder ir cerrando. Y son 2 preguntas que cuando uno las piensa a priori, parece que estoy relacionando ideas que no tienen nada que ver. Pero dije, igual puede ser entretenido abrir ese espacio, puede ser una oportunidad para que emerjan ideas. Entonces, bueno, lo primero es que, si mal no recuerdo, tú das los agradecimientos al matriarcado que hay en tu casa, y yo dije, oh, qué interesante, dije yo, puede ser esto del matriarcado y el punk. Y también eso se podría relacionar con una de las últimas conclusiones que tienes en el libro, cuando explicas que quizás falta todavía como conocer un poco más sobre lo que sucedió con las mujeres en este mundo. Entonces, esa es como una
una idea que me gustaría conversar contigo. Y lo otro que me pasó es que dije, vale, el libro tiene un prólogo, tiene una presentación, pero finalmente, ¿cuál es el prólogo del libro? Dije yo, es la cita que Jorge elige de Violeta Parra. Y parece que estuviese en el aire, que Violeta Parra es super punk, como que la gente lo dice con mucha naturalidad, pero de ahí a ponerlo en un libro, dije yo, que quede por escrito, hay una distancia, dije yo, aquí esto es algo más serio, dije, y me encantaría que Jorge pudiese decir algo al respecto, porque finalmente son las palabras de ella las que nos abren el camino que tú después desarrollas. Súper. Qué bueno, igual que te pregunten cosas que no te han preguntado en otros lados, porque como que igual son reiterativos un poco. No, pero aquí bacán. Mira, con respecto a lo del matriarcado, claro, porque igual un poco tiene que ver con uno como es nomás, por la formación que tiene uno. Yo me he rodeado de mujeres como toda mi vida, mi abuela, mi tía, mi hermana, mi mamá, etcétera. Siempre he convivido con mujeres en el espacio privado. Y obviamente ahí tenía que dar ese pequeño agradecimiento. Y con respecto al desarrollo del libro, por supuesto que finalmente me llama la atención de que, pucha, no, la presencia femenina en este género musical fue prácticamente nula por lo menos estos 10 primeros años. Por ahí hablo de la Carmen Gloria Narváez, que tuvo una aparición esporádica en Emociones Clandestinas. Claro, y que la sacaron. Y la sacaron, claro. De hecho, Joy por ahí como que la reniega un poco en alguna entrevista, como que ni siquiera la toma en consideración. Hay una banda que se llama Las Asociales, que pululaba un poco en estos espacios del Manuel Plaza, etcétera, ya a fines de los 80, tanto con bandas punk como con bandas de metal. Y ya las bandas que me quedan afuera, un poco mi investigación llega hasta el 96, y justo el 96 llega con que aparecen estos primeros sellos discográficos autogestionados, hablando de Corporación Fonográfica Autónoma y Mazapán, Differ Records y un montón de otras más. Y justo aparecen este año los ex, un poco, que toman estos elementos, ¿cierto? La sonoridad con Chica Parra, ¿cierto? Y aparece Venus también de BMG, que hay nuevamente la industria, estos dos discos que llegan desde la industria, y aparece, claro, Venus, que ya también toman temáticas que tienen que ver precisamente con problemáticas que atañen a la mujer, tanto el disco de los ex como el de Venus. Y claro, tuve la oportunidad también de preguntar un poquito esto, ya como ya finalizando la conversa, con Álvaro España, por ejemplo, de los fiscales, le pregunto, oye, ¿no te llamó la atención un poco? Justamente en esa época, cuando me junté con él, me estaba dando vuelta un poquito esto de la presencia femenina. ¿No te llama la atención un poquito esto, que no haya mujeres? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo? ¿A qué lo atribuyes tú? Etcétera. Sí, me dijo, no, para mí es una verdadera lata, porque siempre puro hombre, qué sé yo, y todos jurados, y qué sé yo, bla, bla. Y un poco lo daba al contexto, que eran bastante masculinos estos espacios porque eran bastante violentos. Básicamente eran espacios que no... Desde el público había una violencia ahí imperante, sobre todo en la década de los 90. En la década del 90 el tema de la violencia fue un tema bastante recurrente, sobre todo en las tocatas, dificultades para que les prestaran los espacios a las bandas, por lo mismo, destruían todo. Yo creo, me da la impresión y un poco lo atribuyo, que va por ahí un poquito, esta baja presencia femenina en este género musical. Hoy día ya podemos hablar ya de un montón de bandas femeninas que se adscriben bajo el género del punk, pero en aquella época, no, lamentablemente, recién estaba dando sus primeras luces en el punk. Y yo creo que pasaba un poco lo mismo, no sé, en el hip hop, por lo menos hasta mediados de los 90, no sé, Las Corrosivas puede ser, no sé quién, no sé quién más, estaban los M16, hombre, los Panteras Negras, hombre, La Pose Latina, hombre, de Kirusa también. Cuesta un poquito, y el rock en general, o sea, el rock en general, mira, a ver, si vemos hasta del 90 al 95, bandas con mujeres, Mal Corazón, la Ludwig Bank, donde estaba la Emma Pinto,
el primer disco de la Javiera de los Imposibles es justamente el 95, que ahí parte. La ley en sus comienzos. La ley en sus comienzos, claro, con Chía. Y no hay mucho tampoco en los 90, presencia femenina en el rock, por lo menos. Hasta Fulano, que ya viene de los 80 un poco, ¿cierto? Pero bueno, lamentablemente, y tiene que ver con el contexto de la época, tiene que ver igual con todas las dificultades que tenía la mujer, que tiene hasta el día de hoy para poder desenvolverse en cualquier ámbito de la sociedad. En este caso estamos hablando de la música, pero no necesariamente tenemos que hablar de la música, en la misma política. No tengo idea, pero si nos vamos a la década de los 90, yo creo que era muy escasa la presencia femenina en el Parlamento, por lo menos, me imagino. Pero ahí vemos de qué manera igual la música nos da pista un poco de la historia del país, nos da pista un poco de lo que pasaba en esa época, nos da un poco pista desde la tecnología, en su sonoridad también nos da pista de la época, de lo análogo, del cassette, ¿cierto? Etcétera. Así que eso es interesante y lamentable por otro lado, ¿cierto? La baja presencia femenina en verdad. Y los de Violeta Parra, con esa canción en particular, y aquí hablo desde lo personal, al escuchar esa letra, a mí me dejaba una sensación, un sentimiento casi emparentado con escuchar, no sé, El futuro esplendor de los miserables, o con escuchar Cóndor de los fiscales, ¿cachai? Ese dejo de rabia contra el sistema, contra los emblemas patrios. Siento que ese discurso de Violeta Parra está muy emparentado con el discurso, o gran parte del discurso del punk, sobre todo a fines de los 80, los 90 también, tiene mucho que ver con ese desafío a la autoridad, pero interpelándolo directamente desde sus emblemas patrios. La bandera, el escudo, el himno, etc. Entonces, sentí que esa letra calzaba muy bien con lo que venía posteriormente en la hoja. Yo creo esa decisión de poner a Violeta Parra en estas primeras páginas. Se adelantó una vez más. Se adelantó una vez más. Exactamente. Sí, definitivamente. Gracias, Jorge, te pasaste. Sí. Oye, bueno, no, bacán la conversa. Sí, me gustó. ¿Cómo? Gracias totales. Sí, no, todo bacán la conversa.